Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a esta clase de escuela dominical. Vamos a estudiar hoy los capítulos 11 al 17 de Mosía. Bienvenidos. Entrando en materia, vamos a aprender un poco hoy acerca de Abinadí, el profeta Abinadí. Y varias de las cosas que sucedieron sería bueno primero tenerlas un poco en contexto en la mente para que luego cuando estudiemos las escrituras podemos entender un marco general de lo que estaba pasando. Y bueno, sabemos que Zenif, lo que hablamos la clase pasada, fue este hombre que fue un buen líder en general, pero tenía este exceso de celo por estar en la tierra de sus antepasados. Y él fue a habitar cerca de los lamanitas, en la tierra de Lei Nefi. Cuando pasó su periodo, el reino le sucedió a uno de sus hijos, llamado Noé. Noé fue un rey inicuo, muy inicuo. Faltó en muchísimos de los mandamientos de Dios, y no solo que él hizo lo que era malo ante los ojos de Dios, sino que él hizo que su pueblo pecara también. Y sabemos por las escrituras que él tuvo muchas esposas y concubinas, que se hizo bebedor de vinos, que bebía abundantemente. Sabemos de que puso un impuesto muy elevado a su pueblo. Él le pedía a ellos un quinto de todo lo que poseían, un impuesto del 20%. Y sabemos de que él mandó a hacerse un trono muy ostentoso, con sillas elevadas que estaban adornadas con oro. Eh, y sabemos también de que él quitó a todos los sacerdotes que su padre había puesto y puso nuevos sacerdotes. A estos sacerdotes se los conocía como los sacerdotes del reino, precisamente porque él los había seleccionado de entre las personas que se convirtieron en una cúpula de iniquidad, que le tapaban sus errores, que le apoyaban en cualquier cosa que él quisiera hacer. Eran un brazo más de él para mantener el control sobre este pueblo. Y ese es el marco en el que se desarrollan los hechos de estos capítulos. Por causa de tanta iniquidad, Dios envió al profeta Abinadí para predicar al pueblo, para llamarlos al arrepentimiento, y él declara las cosas que Dios quería, que si no se arrepentían iban a ser destruidos, como a otros pueblos les ha pasado en otras épocas, así como les pasó a los antiguos judíos en Jerusalén también. Entremos en materia. Listo. El profeta Abinadí, por causa de las cosas que enseñaba, fue tomado cautivo y fue llevado ante el rey, porque la gente decía que estaba vituperando al rey, que estaba hablando el mal contra el pueblo. Entonces él fue juzgado por estos sacerdotes de los que habíamos estado conversando, y ellos estaban haciéndole varias preguntas a él, tratando de cogerlo en algún momento para que se confunda. Ellos estaban buscando ocasión o manera de confundirlo para tener con qué acusarle, y estaban tratando en general de matarlo. Entonces, cuando ellos hacían todas estas preguntas, él los sorprendió y realmente él aún los confundió. Él les pregunta, bueno, ellos les preguntan, ¿qué significan estas escrituras? Y les dan algunas cosas. Y él les dice, bueno, ustedes no son sacerdotes, no son ustedes los que enseñan al pueblo, ¿por qué me preguntan a mí esto? Pero les responde. Y es de particular importancia. En el capítulo 12, versículo 29, dice lo siguiente. Y de nuevo les dijo, si enseñáis la ley de Moisés, ¿cómo es que no la cumplís? ¿Por qué entregáis vuestro corazón a las riquezas? ¿Por qué cometéis fornicaciones y disipáis vuestro vigor con rameras? Sí, y hacéis que este pueblo cometa pecado, de modo que el Señor tenga motivo para enviarme a profetizar contra este pueblo. Sí, aún un gran mal contra este pueblo. Entonces, vemos cómo aquí hay una gran enseñanza. Y es de que él dice, bueno, si enseñan estas cosas al pueblo, que fue unas preguntas que él les hizo, ¿qué enseñáis a la gente? Y ellos dijeron, la ley de Moisés. Entonces, él dice, bueno, si esto es lo que enseñan, ¿por qué no lo cumplen? Y no solo por qué no lo cumplen, sino que adicional a eso, ustedes hacen que el pueblo cometa pecado también. Y les dice específicamente en qué pecados están fallando. La pregunta para nosotros
sería si realmente nosotros, uno, entendemos la ley de Dios y dos, si la estamos entendiendo, lo estamos aplicando. Y esto es algo que quisiera que meditemos. Lo que hace Abinadí con ellos es citar los 10 mandamientos, uno por uno, y tras citar los 10 mandamientos, que es algo que nos sirve a nosotros, pensar realmente, ¿estamos cumpliendo con cada uno de ellos? ¿Estamos aplicando estas cosas y las estamos enseñando? Esta condena que hace Abinadí no se aplica solamente a maestros del Evangelio o a personas que tienen una posición de autoridad como los obispos. Si nosotros somos padres, ya tenemos una posición de autoridad en la que se nos hace responsables por lo que enseñamos. Entonces, aún para alguien que diga que no tiene responsabilidades dentro de la iglesia, si ya somos padres, la pregunta es, ¿estamos enseñando estas cosas? Y si las enseñamos, ¿estamos aplicándolas y enseñándoles a nuestros hijos a aplicar estas cosas? Y además, una pregunta adicional que Abinadí nos podría hacer el día de hoy es no solo si estamos aplicando estas cosas, sino cómo las estamos enseñando a nuestros hijos. Una pregunta que sugiere el manual es, ¿qué diría Abinadí sobre nuestro estudio del Evangelio hoy? Así como tuvo sus opiniones, fuertes opiniones, en cuanto al pueblo de Noé, ¿qué diría de nosotros? Si estuviera viendo cómo enseñamos y qué decimos. Y un balance más fácil de hacer, más actual, por decirlo así, es ¿qué dirían nuestros hijos? Ellos nos escuchan enseñar algo. ¿Nosotros estamos aplicando lo que les decimos? Si alguien les pregunta a ellos acerca de los mandamientos y ellos los hablan, ellos podrían hablar también de cómo sus papás aplican esas cosas, cómo las ponen en práctica. Preguntas para meditar. Vamos a leer un versículo adicional para dar un poco más de luz a este tema. Y está en Mosía el capítulo 13, versículo 11. Dice lo siguiente. Y ahora os leo el resto de los mandamientos de Dios, porque percibo que no están escritos en vuestros corazones. Percibo que habéis estudiado y enseñado la iniquidad la mayor parte de vuestras vidas. Me gusta mucho lo que dice Abinadí, o cómo se refiere a estas cosas, porque él dice, porque percibo que no están escritos en vuestros corazones. Y la pregunta es, ¿qué significa para nosotros esto de que los mandamientos estén escritos en nuestros corazones? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo entendemos? Y este sería un buen momento para poner pausa en el video si están acompañados y conversar y dialogar un poco sobre eso. ¿Qué es tener escritos los mandamientos en nuestros corazones? Personalmente, nosotros en casa estábamos hablando con mi esposa y con mis hijos acerca de la relación que existe entre aprender las escrituras y poner en práctica las escrituras. Y estábamos, mi hijo muy inteligente y sabiamente mencionaba que debíamos ser hacedores de la palabra cuando le preguntamos sobre estas cosas. Nosotros no podemos conocer los mandamientos a menos que los estudiemos. Y de nada sirve estudiarlos si no los aplicamos. Pero hay un asunto adicional allí. Estas cosas dan vuelta la una a la otra, porque nosotros no vamos a poder entender los mandamientos a menos que los vivamos. Y asimismo no los podemos vivir si no los aprendemos. Entonces, realmente no hay un orden, sino un ciclo en estas cosas. Debemos estudiarlos, debemos ponerlos en práctica, eso nos va a ayudar a entenderlos para poder estudiar mejor y así ponerlos mejor en práctica y así comprenderlos mejor y así va dando y dando vueltas. Y es dependiente la una cosa de la otra, porque si nosotros solamente estudiamos pero no ponemos en práctica, realmente nunca vamos a entender los propósitos de Dios. Asimismo, si pretendemos poner en práctica algo que no sabemos, vamos a fracasar.
Entonces aquí hay una íntima relación de la una a la otra. Y la única forma que nosotros tengamos escrito en nuestros corazones los mandamientos sería conocerlos y ponerlos en práctica. Nada más. ¿Cómo más podríamos nosotros realmente tenerlos no solamente escritos por allá en un libro o escritos por ahí en algún discurso, sino realmente aquí? Y esa es la reflexión importante que hace Abinadí. Es una pregunta que debemos hacernos. Si tenemos realmente escritos los mandamientos en nuestros corazones. Muy bien, pasemos al capítulo 14 y un versículo del 15 que vamos a revisar también. Este capítulo es lo que hace Abinadí para, imagínense, él estaba hablando con un grupo de personas que creían en Dios, pero no creían en el Mesías, en Jesucristo. Entonces, por eso es que él habla con ellos acerca de los mandamientos y todo eso para entender, para saber en qué punto estaban. Pero ellos creen, sí, en los mandamientos, pero no entienden cuál Dios les dio esos mandamientos. No saben que Jesucristo mismo fue el Dios del Antiguo Testamento que les da eso, que les entrega los mandamientos. Y no entienden de que toda la ley de Moisés apunta hacia Jesucristo o fue dada de tal forma de que los antiguos israelitas pudieran entender qué era lo que Cristo iba a hacer por ellos. El capítulo 14 es realmente impresionante. Es un extracto del capítulo 53 de Isaías. Él cita estos versículos y si lo leemos es una transcripción. Y por ejemplo, vamos a leer algunos de estos versículos. Versículo 3 y 5 de Mosía 14. Despreciado y rechazado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, golpeado por nuestras iniquidades, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y con sus llagas somos sanados. Esta no solo es una gran profecía, sino que es un potente testimonio del profeta Isaías acerca de la misión del Salvador. Habla de cómo cuando Jesucristo venga, cuando Él vino, no iba a ser reconocido por su pueblo, más que por unos cuantos. Tuvo muchos seguidores, pero no fue reconocido por el liderazgo judío, ni tampoco por el liderazgo romano. Entonces, por eso habla aquí esta profecía y se refiere a él como varón de dolores y experimentado en quebranto. Esto empieza a analizar de cómo Jesucristo iba a conocer un sufrimiento más allá del que cualquier otro ser humano podría. Como sabemos, más de lo que un hombre puede sufrir sin morir. Herido por nuestras transgresiones y golpeado por nuestras iniquidades. Aquí habla de la necesidad que tenía el Cristo de padecer por causa de nuestros errores. Y aquí hay dos partes. Una de ellas es que Él conozca todo lo que el hombre es capaz de sufrir o todo aquello que le podría sobrevenir. Y la otra parte también es pagar el precio combinado de todos los pecados. Y vamos a hablar un poco más especialmente de la primera. Más adelante, el versículo 10 dice: Mas quiso el Señor quebrantarlo, le ha causado aflicción. Cuando hagas de su alma ofrenda por el pecado, él verá su linaje, prolongará sus días, y el placer del Señor prosperará en su mano. Cuando hagas de su alma ofrenda por el pecado. Aquí se pone muy claro el concepto del Cristo como el Cordero de Dios, como aquel que iba a ser sacrificado en favor de los demás. Versículo 11.
Verá el afán de su alma y quedará satisfecho. Con su conocimiento, mi justo siervo justificará a muchos. Y esto se relaciona con otras escrituras. Por ejemplo, hay una que dice que el Espíritu Santo conoce todas las cosas. Sin embargo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Ahora, ¿por qué razón es necesario que el Hijo del Hombre padezca? Como dice aquí, Él va a utilizar su conocimiento para justificar a muchos. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? A veces pensamos que el pago del precio por los pecados es simplemente que Él sufrió para que nosotros no suframos, pero va mucho más allá. Esta es una reducción muy simple, muy sencilla. En el siguiente capítulo, Abinadí explica un poco las cosas que él cita sobre Isaías. Y entre las cosas que él explica, que deberíamos leerlo todo porque es lindísimo, en el versículo 9 él dice lo siguiente: habiendo ascendido al cielo, henchidas de misericordia sus entrañas, lleno de compasión por los hijos de los hombres, interponiéndose entre ellos y la justicia, habiendo quebrantado los lazos de la muerte, tomado sobre sí la iniquidad y las transgresiones de ellos, habiéndolos redimido y satisfecho las exigencias de la justicia. Vamos a enfocarnos en la primera parte del versículo. Dice, henchidas de misericordia sus entrañas. El conocimiento del que habla, que el Cristo recibe, al que se refiere Isaías y que cita Abinadí, se refiere a experimentar estos dolores, se refiere a las dificultades que él tuvo que pasar, no solamente a través de toda su vida, sino en el momento de la gran expiación, la noche anterior a su crucifixión, cuando él declara a sus apóstoles que su alma tiene una angustia grande, aún hasta la muerte, y les pide que velen con él por 1 hora. En ese momento Jesucristo recibe el dolor combinado de todos los hombres, todo dolor, toda enfermedad, traición, cualquier cosa que nosotros podamos imaginarnos, cualquier cosa que le haya pasado a cualquier persona, cualquier tipo de sufrimiento, sea porque alguien nos mintió, porque alguien nos engañó, sea por un tipo de enfermedad rara, cáncer, enfermedad terminal, cualquier cosa que una persona pueda sufrir, Jesucristo de una forma inimaginable y a la vez aterradora, Él lo sufrió por algo así como 2-3 horas, de acuerdo al Elder Talmach en el libro Jesús el Cristo. Entonces, Jesucristo, teniendo este conocimiento por la experiencia, como dijimos, el Espíritu Santo conoce todas las cosas. Sin embargo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Jesucristo obtiene toda esta experiencia, este conocimiento que no es solo información, sino que es su propia vida, lo que a él le pasó. Y con todo ese conocimiento, Abinadí enseña que él se interpone entre la justicia y nosotros. ¿Por qué? Porque no se entiende. Porque Él sabe lo que sentimos. Él sabe, Él conoce la angustia y el pesar del arrepentimiento. Él sabe lo que una persona siente cuando entiende que no debió hacer algo y que desea cambiar. Si no fuera por Jesucristo, no habría oportunidad para nosotros para cambiar, para limpiarnos de nuestros pecados. Y esta fue la manera que Él experimente y entienda. Más adelante, y todavía falta, cuando estudiemos la misión de Alma y Amulek, veremos el testimonio poderoso de Amulek y vamos a retomar algunos de estos puntos para hablar un poco más sobre la expiación y la forma en la que funciona la gran expiación que hizo Jesucristo. Entonces, con toda esta información que ya tenemos, más que hacer preguntas
de análisis o para conversar con la familia en este momento, quisiera que sea un momento más bien de reflexión, de pensar qué es lo más duro que he tenido que pasar y entender de que Jesucristo, uno, lo sabe, sabe por lo que pasamos, pero mucho más allá de eso, número dos, Él lo entiende, porque lo ha experimentado. Entonces, me gustaría si pudieran compartir en los comentarios de qué forma individualmente Jesucristo les ha ayudado a sobrellevar pruebas en su vida o en qué momentos la gran expiación que Él llevó a cabo ha bendecido sus vidas y en qué momentos y de qué maneras. Entonces, me gustaría mucho conocer sus historias, saber un poco más de ustedes. Como les decía, extraño muchísimo estar en clase con los alumnos y que ellos levanten la mano y escuchar sus experiencias de vida. Pero podemos hacerlo aquí. Entonces, déjenme un comentario y cuéntenme de qué forma Jesucristo les ha ayudado a superar algo en su vida. Yo sé que Él sabe, que Él entiende. Y me asombra que Él pueda abogar por mí, entenderme y perdonarme. Y estoy agradecido inmensamente por Él. Estoy agradecido porque definitivamente de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Continuemos. Ahora, en esta historia, volviendo al tema del marco histórico, nosotros iniciamos con un Abinadí que fue tomado cautivo, presentado en juicio ante los sacerdotes del rey Noé y el mismo rey. Vemos cómo ellos estaban tratando de entramparlo. Y hay un momento en el que ellos se molestan y dicen, bueno, ya tenemos razones para matarlo. Y Abinadí brilla en ese momento. Según las escrituras, brilla como Moisés en el monte Sinaí. Y les prohíbe que lo toquen y les dice que él no ha terminado de dar el mensaje que Dios le ha pedido y que por eso no le van a poder hacer daño. Y todos se asombran de que no se atreven a acercarse y a tocarlo. Y Abinadí es muy incisivo y muy directo, no con amenazas, sino con la verdad del Evangelio, siendo muy, muy, muy claro y denunciando todas las maneras en las que ellos habían fallado a Dios. Y llega un momento en el que el rey mismo teme que los juicios de Dios vengan sobre él. Pero sus sacerdotes empiezan a clamar, ha vituperado al rey. Y entonces él se llena de furor y de coraje y los mandan a matar. Abinadí, no sé por qué dije Moisés. Abinadí sabía a lo que iba, sabía que estaba atrapado, sabía que estas cosas no iban a resultar agradables. Él dice de sí mismo que tiene que terminar de dar el mensaje y que una vez que termine no importa lo que pase con él, lo único que importa es que él se salve. Él demuestra una valentía inmensa al declarar las cosas que agradan a Dios. Y eso me pone a pensar en el mundo en el que vivimos hoy. A veces es difícil compartir nuestras creencias, o si bien nosotros no somos amenazados de muerte por compartir nuestro testimonio o por declarar cuáles son nuestras creencias, hay realmente una presión que existe sobre nosotros en cuanto a las cosas que nosotros consideramos la verdad. Y hay mucho que podemos aprender de estos versículos, que espero que hayamos estudiado en casa toda la semana con familia. El manual sugiere unas palabras del presidente Nelson que me gustaron muchísimo. Él enseñó lo siguiente: los discípulos verdaderos de Jesucristo están dispuestos a destacarse, defender sus principios y ser diferentes a la gente del mundo.
el llegar a ser discípulos tan poderosos no es fácil ni automático. Nuestro enfoque debe estar anclado en el Salvador y su Evangelio. Es mentalmente riguroso esforzarnos por mirar hacia Él en todo pensamiento, pero cuando lo hacemos, nuestras dudas y temores desaparecen. En estos versículos, especialmente en el capítulo 14, podemos ver la valentía, la fuerza y el poder del testimonio de Abinadí. Él sabía que la esperanza está en Jesucristo y que no importa realmente, al fin y al cabo, no importa qué pase con nosotros. Yo me uno a su testimonio. Quiero compartirles de que yo sé que Jesucristo vive. Sé que a veces puede ser complicado escuchar las burlas de otros o cómo se ridiculizan nuestras creencias, nuestros pensamientos, la forma en la que percibimos la palabra de sabiduría, la ley de castidad, la forma en la que guardamos los mandamientos. Pero finalmente, ¿qué es lo que va a ser más importante? Al fin de todo, lo que nos vamos a llevar de esta vida será lo que hayamos crecido en bondad y la comprensión de la doctrina del Evangelio. El conocimiento más importante de todos es acerca de nuestro Salvador Jesucristo. Lo que entendamos de lo que Él hizo por nosotros, del plan y de todo lo que le ha costado, de todo lo que hizo por nosotros. Mis queridos hermanos y hermanas, al fin y al cabo, lo más importante de todo lo que nos llevemos con nosotros saliendo de esta vida será nuestro testimonio y la bondad que hayamos demostrado. Yo sé que Jesucristo vive. Yo sé que Él nos ama con perfecto amor. Sé estas cosas y las comparto con ustedes con amor y con convicción. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Ok, pienso que ha sido algo de mucho provecho aprender en cuanto a Abinadí. Podría parecer que sus esfuerzos fueron en vano, de que se sacrificó por nada. Finalmente podemos ver que él lo llevaron a su muerte después de que terminó con su mensaje. Pero, y eso es lo que vamos a aprender en la siguiente clase y durante la semana, él logró convertir a una persona. Y vamos a ver los frutos que rindió la conversión de esa única persona que escuchó sus palabras y que hizo un cambio. De eso y más estaremos conversando pronto. No olviden darle like al video si les gustó, suscribirse al canal y aún compartirlo con amigos. Conmigo nos veremos pronto.